Quiero compartir con ustedes esta mañana un tema titulado Concibe lo que te han concedido. Hay una historia en la Biblia que es la historia de Ana, que es la mamá de Samuel. Su esposo se llama Elcana, pero él tiene dos esposas. Una se llama Ana, la otra se llamaba Penina. Y pues ellas rivalizaban por una razón. La una tenía hijos, la otra no podía tener hijos, y en el primer libro de Samuel, capítulo 1, pues encontramos su historia, y en su historia vamos a ver el proceso de cómo Ana pasó de ser una mujer estéril a ser una mujer que pudo tener hijos. Yo le hablaba a Dios respecto pues, a nuestra congregación, y de alguna manera uno como pastor y pues como congregación yo creo que de alguna manera nos hemos sentido estériles. Quiere decir, queremos dar hijos para Dios, queremos poder procrear para Dios, crecer, avanzar, y como que hay momentos en que nos vemos en esa esterilidad, como incapacitados de dar a luz hijos para Dios. Y Dios me llevaba pues a este texto, y entonces quiero compartir lo que Dios me ha hablado para nosotros como iglesia. Quiero que leamos para iniciar el versículo 5. Entonces, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Me encuentro con la escritura, con una respuesta de Dios en este versículo. ¿Cuál? Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Por qué Ana no tenía hijos? Porque Dios mismo no le daba hijos. Dios mismo no le concedió a Ana el permiso, ni la fuerza, ni la capacidad, el tener hijos. Y como que eso me pega de frente, ¿cierto? ¿Y por qué me pega de frente? Porque digo, Señor, yo tengo ganas de tener hijos, pero, ¿y si Dios no quiere que tengamos hijos? ¿Qué? Ya es confrontante, ¿cierto? Y entonces por eso el título, concibe lo que Dios te ha concedido. Tenemos que buscar que Dios, ¿qué? Nos conceda tener hijos. No es yo voy a esforzarme a tener hijos, es necesito convencer a Dios que me dé hijos. Y esa es la clave del tema de hoy. En la historia de Ana vamos a descubrir que la voluntad de Dios es más poderosa que los esfuerzos personales. Porque definitivamente nosotros podemos esforzarnos todo lo que querramos, pero dice la escritura que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a veces nosotros seguimos luchando a edificar y a edificar, pero si Dios no lo está haciendo, y entonces estamos en el lugar equivocado, estamos haciendo las cosas de una manera incorrecta, inadecuada. La verdadera bendición está en aquello que Dios concede y no necesariamente en lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas. Quiere decir, aquello que Dios da de Él, de su voluntad para nuestra vida. Así que quiero que se ubique no solo respecto a nuestra congregación, sino se ubique usted respecto a su vida. Esas áreas estériles, me contaban que hace 8 días hablaron preciso de este mismo texto de primera de Samuel. Cuando la hermana me comentó, yo le dije, pues Dios me tiene trabajando hace 3 meses en ese mismo texto. Ella me decía que terminó con una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué área estéril hay en su vida? ¿Qué área usted no está dando fruto? Usted no ha podido vencer ciertas cosas de su propio carácter, y usted dice, Señor, pero ¿cuándo yo voy a darte fruto? ¿Cuándo voy a poder? ¿Cierto? Dios, y lo veíamos en el ABC de la bendición que vimos del pastor Caballero, Dios concede sobre lo que está acondicionado. Quiere decir, Dios no va a conceder algo para esta mesa si primero no está la mesa. Quiere decir, Dios va primero a dar las condiciones y luego la bendición. Primero acondiciona todo. Dios hizo los cielos y la tierra, organizó todo, y ahí sí que creó al hombre y lo puso en la tierra. Mientras tanto no. Así que Dios siempre lleva un orden y un patrón de trabajo, y de alguna manera nosotros, Dios está buscando en nosotros las condiciones para poder dar luego su bendición, para que nosotros podamos dar fruto. Pero mientras no estemos acondicionados para dar fruto, ¿qué va a pasar? Pues no se va a dar fruto. Usted no va a sembrar una semilla en esta baldosa. ¿Por qué? No tiene las condiciones. ¿Cuáles serían las condiciones? Hay que romper la baldosa, hay que profundizar el suelo, remover la tierra, hay que abonar la tierra, hay que mojar la tierra,
ahí sí pone la semilla y ahí sí tapar y ahí sí espere fruto. Pero mientras tanto, no. Y entonces resulta que el término esterilidad, su base significa endurecimiento. Estéril es igual o sinónimo de endurecido. Así que cambio la pregunta. No en qué área usted se siente estéril, en qué área usted está endurecido. Este es un punto importante de entender, porque a veces uno dice, no, yo no tengo áreas endurecidas hacia Dios, ¿cierto? No creemos que haya áreas endurecidas hacia Dios, pero sabe que sí, hay cosas que Dios nos pide y nosotros decimos no. ¿Qué dice? Cerré mi corazón. ¿Qué dice? Endurecí mi corazón en esa área. Así que Dios puede venir, querer darnos un montón de semillas, un montón de palabras, pero si nosotros cerramos el corazón a esa palabra, ¿qué pasa? Esterilizamos el corazón y entonces no se va a dar fruto. En el versículo 1 del texto de 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 1, dice que hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Ostobú, hijo de Sub, Efrateo. Ese texto no nos dice nada, ¿cierto? Lo único que nos dice es que había un tipo que tenía su ascendencia, era descendiente de fulano, fulano, fulano. Parece no decirnos nada. Entonces me puse a investigar en el hebreo, a mí que ya me fascina y ya tengo la herramienta para hacerlo. Entonces, y para no aburrirlos con el hebreo, ¿qué significa cada nombre? Parafraseé el versículo ya con los significados de los nombres. Entonces se los voy a leer. ¿Cómo lo escucharían allá en Israel, más o menos? Hubo un varón del lugar profético alto, del monte fructífero, que se llamaba provisto por Dios, hijo del alto, apreciado, misericordioso y amado, hijo de mi Dios, hijo de quien vive y declara vida sobre aquello que está muerto y sin propósito, hijo del panal de miel, nacido en el campo de la fecundidad. Eso significa ese versículo del hebreo al español. Eso nos dice algo importante respecto a Elcana, el esposo de Ana. ¿Cómo era Elcana? Fructífero. ¿Qué raíces tenía? Tenía todo para ser un potentado, ¿no? en su hogar, en su casa, para tener muchos hijos. Que todo lo que hiciera prosperara. ¿Sabe que usted y yo tenemos todo el potencial de Dios en nuestra vida? Porque somos hijos del mismo Altísimo. Somos hijos de ese misericordioso. Somos hijos de ese que provee. Somos hijos de aquel que declara las cosas que no son como si fueran. Somos hijos de aquel que hizo que lo que no tenía vida, ahora pueda tener vida. Y entonces, ¿por qué estamos estériles? Es interesante, pero el problema entonces no era Elcana. El problema no es nuestra espiritualidad. Allí está Dios en medio de eso. Hay un problema diferente y tiene que verse y tiene que entenderse en la forma en que se perciben las cosas, en que concebimos las cosas. Hay dos formas de concebir las cosas. Versículo 2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de la una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí en los dos nombres, Ana y Penina, encuentro las dos formas en que por lo general concebimos el dar fruto. Y encuentro en Ana, su nombre significa gracia. Gracia, y todos lo sabemos ya, es un regalo inmerecido. Quiere decir, algo que no merecemos, pero Dios nos regala. Cuando usted vive por la gracia, usted depende de la soberanía de Dios. ¿Qué significa? Que de lo que Dios quiera darle, le da, y lo que no quiere darle, no le da. Eso es soberanía. Soberanía es que usted es dueño sobre lo suyo. Yo tengo este papel, si yo quiero romperlo y lo rompo, ¿a usted en qué le afectaría? En nada. ¿Por qué? Porque es mío y puedo hacer con ese papel lo que quiera. Pero por gracia no lo rompo. Además que si lo rompo, ¿con qué predico, cierto? Lo necesito, tengo un propósito con él. Y porque tengo un propósito con él, no lo boto. De hecho, yo les predico a ustedes, uso este bosquejo y lo guardo. Pudiera botarlo a la basura, ¿cierto? Porque de pronto no lo vuelvo a predicar jamás en mi vida. Entonces, ¿para qué lo guardo? Por gracia, porque quiero. Eso es soberanía. Así que Ana está bajo la soberanía de Dios. Nuestra iglesia
su vida, su casa, está bajo la soberanía de Dios. Si usted le entregó su vida a Cristo, si usted dice, tú eres mi Señor, su vida le pertenece a Dios. ¿Qué puede hacer Dios con su vida? Lo que quiera. Dios quiso tener al pastor 15 días fuera de la iglesia, pues Dios hace lo que quiere. Dios al que quiere exaltar, exalta, y al que quiere humillar, humilla. Porque Él es Señor y eso es gracia. Así que debemos aceptar todo como esa gracia de Dios, porque Dios es soberano. Tristemente en nuestro evangelio moderno, nosotros somos los soberanos. Nosotros nos enseñaron que tenemos que decirle al Espíritu Santo qué hacer. Ve y toca allá, ve y haz allá, ve y mira acá, y ve y como si Él fuera nuestro títere. No. Y le decimos a Dios qué tienen que hacer, y declaramos y decretamos porque Dios dice y porque Dios... No, es Dios quien decreta lo que quiere hacer con nosotros, y nosotros nos sujetamos. Eso es gracia. Así que Ana está bajo la gracia de Dios, y por la gracia de Dios no tiene hijos. ¿Cómo le suena eso? Por la gracia de Dios no tengo hijos. Oiga, qué tremendo. No nos empata, ¿cierto? Porque uno esperaría que el árbol sea grande y no un chamisito. Por la gracia de Dios. ¿Qué significa Penina? El nombre Penina significa perla, pero en su etimología, quiere decir en su significado, en su definición, se resalta el proceso de una perla. Todos conocemos la concha. La concha generalmente está cerrada, pero en algún momento, por alguna razón, se abre, entra un granito de arena y entonces la concha se cierra. Pero los científicos que han demostrado que la concha empieza a sufrir un dolor, una irritación insoportable. Así que ella, ¿qué empieza a hacer? A emanar el nácar para tratar de alivianar su propio dolor. Y de ahí se forma la perla, con ese granito de arena. Ella, como está constantemente en dolor, pues ella está mandando capas de nácar para aliviar su propio dolor. Y eso nos dice algo respecto a Penina, que Penina es alguien que ha logrado lo que ha logrado por sus esfuerzos. Es una mujer que sabe lo que es sufrir. Es una mujer que sabe lo que le cuesta a uno conseguir las cosas. He ahí la razón de su problema con Ana. ¿Cómo así que yo sí le doy hartos hijos a este y a ella le dan más que a mí? A ella la consienten más que a mí. Si yo he hecho más que ella. Ella, entre comillas, no se ha ganado su derecho de ser esposa de este hombre porque no es capaz de darle un hijo. Y entonces empezamos a ver nosotros nuestra esterilidad, y a veces pensamos en nuestra esterilidad y luego vemos a nuestro rival diciéndonos, ¿sí ve? Mire, esto sí yo me lo gané. Entonces yo de pastor paso frente a una super mega iglesia y el pastor me dice, mire todo lo que he trabajado, mire lo que he logrado, mire todo lo que tengo, mire todo lo que he comprado, pero mi hijo, todo lo que he sudado yo para tener esto. Y entonces esa voz de Penina me dice a mí que yo no soy nadie porque tengo 5 pelagaticos, que no tengo una iglesia como la de los demás, que no tengo unos hijos como los de los demás, que no tengo una esposa como la de los demás, que no tengo un negocio como el de los demás, que no tengo el trabajo como el otro. Pero el otro está feliz, ¿por qué? Porque él se ha ganado eso con su esfuerzo. Así que hay dos formas de concebir. Concebimos por la gracia de Dios o concebimos por nuestros esfuerzos personales. Pero aquí hay algo que cambia. ¿Qué? ¿Quién recibe la gloria? Si usted concibe por la gracia de Dios, ¿quién se va a llevar la gloria? Dios. Pero si usted concibe por los esfuerzos humanos, ¿quién se va a llevar la gloria? Usted. Y no es lo mismo pues que pasó con Sara. Sara era estéril y Dios dice, vas a tener un hijo. Y se desapareció del mapa Dios 25 años. Y Sara nada. Y entonces Sara dice, no, pues ya que Dios no cumplió, entonces voy a trabajar, y de mi bolsillo y de mi trabajo y de mis esfuerzos y de mi... Hagamos el chino, ¿cierto? Y hacen el chino. ¿Y qué pasó con el chino de los esfuerzos del pobre Abraham, que fue el que le tocó ir a sacrificarse con la fulana? Dos frutos diferentes. Uno para la gloria de Dios y el otro para la gloria del hombre. Y creo que a veces nuestra esterilidad personal surge de ese punto. Que no estamos trabajando para la gloria de Dios. Que sin darnos cuenta, en nuestra intención estamos trabajando para nosotros mismos. En nuestra intención estamos diciéndole a Dios, Señor, pero tú ves todo lo que me cuesta conseguir esto, tú ves todo lo que he hecho, tú ves todo lo que he trabajado, tú ves todo lo que me he esforzado. ¡Wow! Y Dios dice, pues te admiro y te respeto y te hago crecer, claro. Allá estaba ella teniendo hijos
por cantidades. Tiene fruto, respetable, pero no tiene un fruto para Dios, sino para quién, para ella misma, para jactarse, para humillar a la otra. En este punto, Penina vivía para sí misma, mientras que Ana dependía de que Dios le concediera un hijo. Pero ¿sabe que no nos gusta depender? Nos cuesta depender cuando mi trabajo no llega, ¿cierto? Pues me toca depender de Dios. Dios puede usar a quien quiera, como puede no usar a nadie. Y me toca seguir viviendo por gracia, dependiendo de Dios. Uno dice, Señor, ¿y hasta cuándo? Porque una cosa es el proceso, pero otra cosa es el resultado. Y entonces yo digo, Señor, ¿hasta cuándo voy a seguir siendo procesado en tu gracia y no voy a obtener el fruto? ¿Cuándo voy a ver qué? Porque ¿qué es lo que nos interesa? El fruto, pero no nos interesa el proceso de dependencia. Queremos obtener fruto de Dios sin el proceso de Dios. Y ya eso es grave. ¿Y qué pasa con la gente que se salta los procesos? Nos conocimos, nos ennoviamos, nos embarazamos. ¿Qué les faltó ahí en el proceso? Unos añitos de conocerse, de entenderse, de saber quién era el otro. Y entonces después dice, yo no sabía con quién estaba casado. Porque se saltaron procesos. Porque hay infertilidad entonces en esa relación. Porque se saltaron procesos. ¿Entiende usted el punto? Por eso lo importante es concebir lo que Dios nos conceda. Ana tenía un mal enfoque. Suele suceder. Todos queremos ser fructíferos en la vida y queremos que todo lo que hacemos prospere abundantemente. No obstante, perdemos de vista lo que Dios ve. ¿Qué es lo que Dios ve? Según Dios le dice a Samuel un día, ¿qué le dice? Dios mira, Dios no quiere tanto un fruto externo como un fruto ¿qué? Corazón. Entonces, ¿usted quiere que esta iglesia crezca? ¿Sí? Su corazón tiene que crecer. Usted es el que tiene que crecer. Porque ¿en qué pensó cuando le dije iglesia? En que las sillas, estas vacías, se llenen. ¿Dios qué quiere? Que su corazón, su vida, esté llena. ¿Usted quiere que su hogar cambie? ¿Mejore? ¿Qué tiene que cambiar? Su corazón. Es ahí el enfoque de Dios. ¿Cuál era el problema de Ana? ¿No tener hijos? Había algo en su corazón que estaba mal. Claro, ella estaba bajo la gracia de Dios, pero no se había dado cuenta. Ella estaba bajo la gracia de Dios, pero no lo había aceptado. Ella no había aceptado la soberanía de Dios. Cuando usted lee el segundo capítulo de Samuel, básicamente Ana, todo el capítulo habla de la soberanía de Dios. ¿Qué descubriría? Descubrió que el problema no era tanto que los demás cambiaran. No era Penina la que tenía que cambiar. No era Elcana, su marido, el que tenía que cambiar. No era el culto en el templo el que tenía que cambiar. Era su corazón el que tenía que cambiar. Dios nos procesa para cambiar nuestros corazones. Él prefiere dejarnos sin fruto para trabajar en nuestro corazón. Porque ¿qué pasa si nos da fruto y nuestro corazón está mal? Nos envanecemos. Porque ¿qué vamos a terminar diciendo? Por mis fuerzas. Desde ese momento, entonces, Ana necesita cambiar su enfoque. La condición de su corazón tiene que cambiar. ¿Cuál era su enfoque? Entonces, vamos a mirar el primero. La trampa de una religión muerta. Versículos 3 al 5. Vamos a leerlo todos. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ovni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí hay algo importante. Sin darse cuenta, Elcana había llevado a su familia a una religiosidad. Y vamos a ver por qué una religiosidad. Y aunque era de admirar su intención, porque él iba cada año juiciosito, él cumplía cada año con todos sus deberes espirituales. Ellos no se percataban de varias cositas que estaban faltando en su religión. Vamos a ver. Primero, estaban sembrando en una mala tierra. Mire lo que dice 1 Samuel 2:12.
Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Oiga, el Cana tomaba su ofrenda e iba y se la llevaba ¿a quién? A esos hombres impíos, Ofni y Fines. ¿Será que eso es bendición? ¿Es buena tierra? Sembrar en ese lugar donde hay gente que no está haciendo las cosas de acuerdo a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. El Cana va y lleva su ofrenda, pero la está entregando a personas que no la están valorando. De hecho, la historia nos cuenta que Ofni y Fines, ¿qué hacían con las ofrendas? Recuerden que en esa época eran animales, ¿cierto? Así que llevaban y Dios les había dicho, pueden comer de esto y de lo otro, pero ellos ¿qué hacían? Metían un garfio y cogían antes más y se aprovechaban de eso. Y todo el mundo lo sabía, porque da a entender la escritura que el pueblo sabía que así era, pero a pesar de que sabían que era así, ¿qué hacían? Cada año llegaban y le llevaban, ¿y qué estaban alimentando? A un par de zácanos. Estaban alimentando a alguien que no tenía a Dios. ¿Sabes que eso produce esterilidad también? Cuando yo estoy sembrando en el lugar equivocado, de la forma equivocada, tenemos que cuidar en ese sentido qué es lo que estamos dando, a quién, cómo, por qué vamos a dar. Esa intención, esas razones tienen que ser claras en nuestra vida para que no sembremos en un mal lugar. Porque entonces esterilizamos nuestra economía, esterilizamos nuestra vida, esterilizamos nuestra familia. ¿Saben qué significa Ofni y qué significa Fines? Ofni significa boca de sapo y Fines significa boca de serpiente. No sé si se acuerdan lo que nos pasó una vez estábamos con mi tao ministrando a una muchacha y ella decía, es que nadie me ama y no sé cuántas, y le habíamos predicado a Cristo y ya había ido a la iglesia, ya no sé cuántos encuentros, y siempre se deprimía. Tao empezó a compartirle la palabra de Dios y decirle, pero si Dios la ama, pero si Dios mire que hizo esto por usted, y como no lo entiende usted que ella es cristiana, ya hizo la oración de entrega 1000 veces, ya fue a 1000 encuentros, ¿por qué no? Y mientras le hablaba, el Señor me mostraba en visión una jeta abierta, una boca así grande abierta, y yo veía entrar letreros con esos nombres que él citaba: amor, abrazos, cariño, afecto, y se tragaba todo eso. ¿Sabe que hay cosas que se tragan la bendición? Nosotros debemos discernir en qué tierra sembramos. Si nosotros vemos, en ese caso, por ejemplo, el caso de Abraham, mucha de la bendición que Dios tenía para Abraham, ¿en boca de quién quedó? De Lot. Se puso a cuidar a su sobrinito, porque el sobrinito, ay, pobrecito el sobrinito huérfano, entonces toca llevarlo para la casa, y se lo llevó Abraham para la casa, y Dios, ¿qué le había dicho? Que no, que para su casa no, y se lo lleva para allá. Y entonces la bendición que era para usted, quedó en el otro. Y entonces después decimos, ¿y por qué hay esterilidad? Porque seguimos sembrando en lugares inadecuados. Porque no estamos sopesando, mi esposa acaba de decir algo, la reciprocidad. Escúchenme esto. Si usted siembra papa en tierra caliente, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque no es el clima adecuado. Ahora, si usted siembra esa mata allá en una matera, ¿cuántas papas le van a salir de esa matera? Es muy poquito el espacio también, ¿cierto? Muy poquita la tierra. No es el clima. Creo que entendemos el punto. A veces nosotros sembramos, no nos damos cuenta que eso no nos está dando un buen fruto, pero seguimos sembrando ahí. Seguramente el Cana pensaba que Dios podía hacer un milagro y sanar a su esposa. Ana también seguramente lo pensaba, de pronto por eso el Cana le daba una buena ofrenda, como quien dice, vaya y verá que Dios se trama con esa buena ofrenda, y lo convencemos de que le dé a usted un hijo. Y creía que por esa ofrenda iba a recibir el hijo. ¿Será? No, porque Dios sigue siendo soberano. Sea que usted me dé o no me dé, Dios sigue siendo el Señor. Dios, ¿qué necesita? Es que si no desperdiciemos nuestros recursos, nuestras fuerzas, en algo que sabemos que no va a dar fruto. Y a veces nosotros desperdiciamos hasta nuestras oraciones. Creo que no estoy equivocado que la Biblia prohíbe a veces orar, ¿o no? ¿Sí le dijo Dios a quién fue? A Jeremías. Jeremías, no me pidas por este pueblo porque tengo orejas de pescado. No te voy a oír. ¿Qué pasa si Jeremías se pone a orar por ese pueblo? No solo Dios no lo oye, sino que cuando Dios lo oiga le va a decir, papito, ¿qué fue lo que le dije? Que no me entendió que no orara por él. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Y por qué decimos que tenemos esterilidad? Porque no discernimos la voluntad de Dios, la gracia de Dios. Señor, ¿tú quieres que lo haga? ¿Tú quieres que
me lleva a mi sobrino, y eso debía haber hecho ahora, Señor, me llevo a mi sobrino. Jeremías dice, Señor, ¿será que puedo orar por fulano? ¿Cierto? Nos ubicamos en la voluntad de Dios porque debemos vivir de acuerdo a la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es paso a paso. Una religión muerta. ¿Qué más tenemos en esa religión muerta? Tenían una fe sin palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Samuel 3:1. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Diga conmigo, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿No es eso una religión muerta? Que yo me siente en un lugar a escuchar predicaciones que ni la Biblia nombra. Entonces, ¿cómo se regían? Cuando usted no deja que la palabra de Dios penetre en su vida, cuando usted no se toma en serio la palabra de Dios, termina haciendo las cosas de acuerdo, escúchenme, a sus emociones. Ay, es que a mí me parece, y si hacemos tal cosa, es que a mí se me ocurrió que... Y entonces eso que a usted se le ocurrió, esa super idea, Dios ¿qué dice? Venga a ver si está de acuerdo a mi palabra. No encuadra. Entonces, ¿cómo no encuadra qué? No. Ahí está el niño y el niño dice, ay papi, ¿me regalas esa semillita que la voy a sembrar allí en el andén? Y usted le va a decir al niño, ¿qué? Bueno, la semilla te sirve, pero el terreno te sirve, porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Que el terreno debe ser preparado, abonado, alistado. Pero ¿cuál es el afán de nosotros? Dar fruto como sea. Que las cosas funcionen como sea, sin adaptarnos a los principios de Dios. Y mientras sigamos ignorando los principios de Dios, las cosas no van a funcionar. No solo estaba faltando la palabra de Dios, Biblia, estaba faltando la palabra de Dios, ¿qué? Dice, y no había visión con frecuencia. ¿Qué otro tipo de palabra estaba faltando ahí? Una palabra rema, una palabra revelada, una palabra profética. Como no había profetas, entonces ¿qué estaba pasando? Pues no había personas llenas del Espíritu Santo que pudieran declarar una palabra de Dios, de bendición sobre la vida de nadie. Esa parte de palabra ya nos está hablando de una palabra que trasciende a lo espiritual, que trasciende a lo sobrenatural. Y creo que de alguna manera a veces no somos fructíferos, no solo porque no sepamos Biblia, sabemos Biblia, pero ¿qué no hemos logrado hacer con esa Biblia? Que se convierta en algo espiritual, poderoso. Yo esta mañana les estaba insistiendo en la alabanza, porque volvemos al mismo punto que hablamos en una de las vigilias. Empezamos a cantar, pero hasta que no cantemos todos con todo el corazón, no va a haber un mover de Dios. Dios está listo. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Nosotros convencer a Dios de que de verdad si queremos que se mueva, que esté con nosotros. Pero no lo convencemos porque algunos cantamos, ay Señor, sí, gloria a Dios, el otro está ahí como, ni habla, no abre su boca, no le ponemos la fuerza, como las ganas, como que, sí. Me recuerdo la frase del pastor Simón de Ibagué, nunca me va a olvidar que estaba una viejita allá, por favor, tráigale un tinto al pastor. Hermana, que le hagamos malos calzones, para darle un tinto, ¿sí? Yo creo que nos falta, todavía nos faltan calzones. A nosotros, estoy hablando ya de nuestra iglesia. Nos falta que nos hagamos malos calzones. Todavía nos herimos por cualquier cosa, todavía nos sentimos por cualquier cosa, todavía nos apeñuscamos, nos callamos, nos hacemos allá solapaditos y no decimos nada. Hombre, ¿qué se les ha dicho? No callen, hablen, no callen, comenten. ¿Y entonces por qué tenemos la esterilidad? Pues porque cada uno está viviendo sus problemas. ¿Usted sabe los problemas de él? ¿Él le ha pedido oración a usted? ¿Le ha pedido oración? ¿Por qué no? ¿Y no necesita que alguien ore por usted? Ahí están las intercesoras de la iglesia. ¿Quién está aprovechando? Segundo, ¿quién de ustedes está orando por las intercesoras de la iglesia? Pidiendo que Dios les dé sabiduría, que las respalde. Ahora, no solo orar por ellas. ¿Cómo se van a sentir ellas respaldadas? Pues cuando usted les pide oración y después les dice, hermanas, mire que Dios me respondió, mire que Dios hizo. ¿Qué va a generar eso? ¡Ánimo! Pero ¿cómo nos animamos si ni siquiera sabemos lo que el otro está viviendo? Anoche hablaba con la pastora Bellaleila y me dice, y su esposa me despertó a las 2 de la mañana por culpa suya, su pastor, no me dejó dormir. Está bien, no debían haber despertado a todo el mundo a las 2 de la mañana. Pero como ellos dicen que oran y que le creen a Dios y que cuando usted necesite ayuda, pastor, con mucho gusto, pues ¿qué hace uno? Pues se toma la palabra, ¿sí o no? Ah, necesita ayuda, pues entonces pidámosla, se la pedimos. Hablo de oración, ¿no? Voy a hacer aclaración.
Yo no le voy a ir a pedir plata a usted, porque yo sé a quién le pido. Yo no le voy a pedir a usted, no le voy a pedir a ninguno de ustedes. Yo sé a quién le pido. Y necesitamos entender entonces que debe haber una palabra de Dios. Ah, Señor, tú me llamaste a esto, Señor, tú quieres esto, Señor, confírmame esto, Señor, este paso que vamos a dar, Señor. Y nos movemos de acuerdo a la palabra de Dios. Ana y el Cana estaban simplemente teniendo una religión sin palabra. ¿Y qué pasa con una religión sin palabra? Si a duras penas los que recibimos palabra le obedecemos a Dios, ¿cómo dirán los que no reciben palabra? ¿Qué van a obedecer? ¿Qué van a hacer? La trampa de una visión equivocada. Versículos 6 al 8. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pensemos en la visión equivocada, porque a veces nuestra esterilidad tiene que ver con la forma en que entendemos las cosas. No solo tenemos un enfoque religioso y creemos a veces que si hacemos esto acá, esto reacciona así, y de pronto no hemos mirado si la palabra de Dios sí lo aprueba así o no, ¿cierto? Sino que aquí ya miramos que Ana estaba poniendo sus ojos en un lugar equivocado. Entonces vamos a mirar. Primero, Ana observaba a su rival. Ella estaba bajo la gracia de Dios, pero estaba ocupada mirando a quién, a su enemiga, a esa persona que la irritaba, a esa persona que la amargaba, a esa persona que le dañaba el rato. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿cierto? Quitamos nuestro enfoque de Dios y lo ponemos ¿en quién? En esa persona que nos está fastidiando la vida. Aquí en esta persona que nos está recordando lo fracasados que somos, lo miedosos que somos, lo malgeniados que somos, lo pecaminosos que somos, y entonces quitamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en nuestro rival. Porque el diablo siempre quiere ¿qué? Llamar nuestra atención ¿hacia dónde? Hacia él. ¿Para qué? Para que dejemos de mirar ¿a quién? A Dios. Para amargarnos el rato. Y entonces nos va, ay no, dejemos de creer, no, eso no, las cosas no salieron, eso no hagamos, eso no. No, espere. Porque el diablo quiere mantenernos estériles con el sermón. Usted no puede. Usted no es capaz. Eso no es para usted. Eso es para otro. Eso es solo para mí. Eso estaba haciendo Ana. Se había desenfocado. Por eso dice, y su rival la irritaba. ¿Qué es irritar? Escúchenme esto. Usted tiene una herida. Entonces usted se causó una herida en una mano. Y usted deja que alguien venga y venga, déjeme ver su mano que le voy a echar limoncito. ¿Qué hizo? Usted mismo dejó que le echaran limón sobre una herida. ¿Por qué la irritaba? ¿Qué tenía Ana? Tenía una herida. Tenía un área sensible. Y creo que muchos de nosotros tenemos esas áreas sensibles. Ah, no, aquí sí no me toque. Aquí sí no me hable. Aquí sí no se meta conmigo. Aquí sí no. Porque cuando se meta ahí, entonces ahí sí me irrito. ¿No es cierto? Brinco. Hay un problema. Ella necesitaba sanar algo en su propio corazón, en su vida. Observar al rival es seguir el juego del enemigo. Es prestar oído como verdad a una mentira de alguien que solo quiere hacernos daño. Es entrar en un estado de competitividad por aceptar como reto algo que se nos propone. Ay, ¿será que me va a quedar grande entonces? Entonces yo me imagino la pobre Ana, tenía soleado al pobre el Cana. Hágame un chino como sea, mi hijo, pero yo veré, ¿sí? Yo me la imagino, ¿cierto? Muéstrele piernas por un lado, por el otro, a ver si lo convencía, a ver si de pronto insistiendo pudiera. No. Porque a veces nosotros vemos una congregación y decimos, ay, pero yo quiero ser... Ahí estuvo la trampa. Yo quisiera tener algo como... Y ahí estuvo la trampa. No lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? Porque yo no soy él. Porque yo no tengo los dones que él tiene. Porque yo no tengo las capacidades que él tiene. Porque yo no tengo la fuerza que él tiene. Porque Dios no me ha concedido a mí lo que él ya le concedió a él. Ayer un pastor invitándome a una campaña evangelística, le digo yo, oiga, pastor, yo de evangelista me muero de hambre. No me surge, no me fluye, no me jala por ningún lado. ¿Para qué me voy a darme las de evangelista? No me fluye. Soy maestro. A mí póngame a enseñar, ponga un tablero, unos esferos y estoy feliz. A veces nos obligamos a hacer cosas que Dios no nos ha pedido.
no nos ha llamado a hacer. Y necesitamos determinar. Si no lo determinamos, ¿qué va a pasar? El enemigo nos va a estar diciendo que, mire que usted sí no pudo, mire que usted no predica como fulano, usted no canta como sultano, usted no hace como sultano. Ahora usted tiene que conocerse a sí mismo y sus capacidades, lo que sí puede y lo que no puede, punto. Ana seguía el plan del enemigo. No solo observaba a su rival, se metió en el plan de su rival. ¿Qué era lo que la rival quería lograr en ella? Irritarla. ¿Y qué estaba logrando? Irritarla. ¿A quién le estaba haciendo caso Penina? ¿A Dios? No. Le estaba haciendo caso al enemigo. Sencillo. Y a veces nosotros nos irritamos y realmente lo que estamos haciendo es que haciéndole caso a Dios. No, porque Dios quiere que yo esté irritado y amargado y triste y deprimido. ¿Quién es el que quiere que yo esté amargado, triste y deprimido? El diablo. ¿Y yo qué hago? ¿Le hago caso a quién? Mire la trampa. ¿A quién le estaba terminándole haciendo caso? Ana. Al enemigo. Dice que la enojaba, la entristecía. Y es porque estaba prestando oídos. Estaba adaptando su vida a lo que la otra le estaba proponiendo. A veces no damos frutos simplemente porque nosotros estamos adaptando nuestra vida al estándar, a lo que el mundo pide de nosotros, a lo que exige. Yo me acuerdo para estas épocas de Navidad, me acuerdo con mi tavo hace muchos años atrás, viendo gente, ay mire, es que no tengo para comprar los regalos a mis niños. Y entonces se deprimen y hay gente que hasta se suicida en esta época porque no tuvo para comprarle los regalos a sus niños. Para comprarle 3, 4 vainas de plástico, entonces más bien les quitó el papá. ¿Qué preferirán los niños el resto de su vida? ¿Un juguete? ¿Qué querían ellos? ¿Un juguete o un papá? ¿Qué es más importante? ¿Pero qué les estamos enseñando? Cada vez es más importante el juguete que el papá. ¿Qué es más importante una super cena que estar en familia realmente? Perdemos de vista lo vital. Y eso estaba perdiendo Ana. Estaba perdiendo su relación buena con su marido por estar agarrada con la rival. ¿A quién debía dedicarse Ana? ¿Con quién debía estar feliz Ana? Si su marido no le estaba pidiendo hijos, ¿cuál es el afán? ¿Sí o no? ¿Y entonces cuál era el afán de ella? ¿Hacerle caso a quién? No solo esto. Ana observaba su reloj. Oiga, el tiempo a nosotros nos mata. Ay, pastor, pero llegó otro año más y nada. Vistan al pastor de año viejo y quéme los míos. Otro año más y nada. Ustedes se imaginan, Abraham y Sara se reúnen a final de año a hacer balance del año. Mija, este año estuvimos tantas horas, tuvimos tantos litros de Viagra, mija, y nada. ¿Sí? ¿No nos pasa que de alguna u otra manera estamos perdiendo el enfoque de Dios? Miren lo que dice el versículo 7. Y voy entonces cerrando con esta parte, sí. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. ¿Ella para dónde iba? Para la casa de Jehová. Ahora, ¿usted cómo se va para una fiesta? ¿Feliz o aburrido, triste y enojado? ¿Y cómo estaba yéndose Ana a la fiesta del Señor? A veces venimos a adorar a Dios llenos de amargura, a veces venimos a adorar a Dios todos deprimidos, a veces venimos a adorar a Dios y alabar a Dios todos irritados. No. Y luego miramos el reloj y decimos, no, pero es que mire Dios, mire hace cuánto que usted me dijo, mire que es que usted me dijo, mire que es que tal año, mire que es que tal fecha, mire que pasó y nada. El tiempo. Porque eso es como el que siembra una semilla y al otro día viene y mira, esta vaina no, como que no sirvió. Porque ¿qué requiere? Tiempo. Porque Dios tiene, de nuevo, un tiempo. Hay un tiempo. Y necesitamos entender el tiempo de Dios. Pero no hay tiempo de Dios si no hay condiciones de Dios. Entonces a veces queremos que se dé el tiempo de Dios sin que se den las condiciones de Dios. Señor, ¿y por qué no? Dios dice, pues porque no ha listado. ¿Sí? A ver, mijito, nos vamos a ir listos para la fiesta. Pero nos ha bañado, pero nos ha cambiado. ¿Qué le falta? ¿El tiempo? No, el tiempo está, la fiesta está, todo está listo. ¿Qué le falta? Las condiciones. Ay, yo sí quiero ir. Sí, claro, pero ¿a qué hora va a bañar? ¿A qué hora va a alistar? ¿A qué hora va a cambiar? ¿Se va a perfumar? Alístese. Tiempo. Ana miraba su reloj cada año. ¿Qué se había convertido esa fiesta de Jehová para ella? Un año más de frustración. Un año más de tortura. Lo que debiera ser para ella una bendición ir a llevar esa ofrenda, se había convertido en ¿qué? Ay, otro año más ahí. Sí.
y llevaba la mejor ofrenda que la otra, que eso era ofrendaba más que los demás, pero amargado, ofrendaba más que los demás, pero triste, ofrendaba más que los demás, pero irritada, para la fiesta de Jehová. Qué contradicción, ¿cierto? Decir que voy a celebrar a un Dios a quien no le puedo agradecer con todo mi corazón porque estoy amargado. Querer adorar a un Dios y alabar a un Dios con un corazón no agradecido, con un corazón que no dice gracias por tu soberanía, Señor, aún te doy gracias por mi esterilidad, sino, Señor, ¿y hasta cuándo voy a seguir a ti? ¿Qué les parece esa oración? ¿Cierto que no empata? Y creo que a veces Dios dice, hasta que no cambie de actitud, no le doy la bendición. Hasta que no me agradezca con todo corazón por su esterilidad, no le doy fruto. Ana observaba una meta que no era suya. Escúchenme, una meta que no era suya. Porque Jehová, dice el versículo 7, no le había concedido tener hijos. ¿De quién era esa meta? Cuando Dios la creó, ¿qué hizo Dios? ¿Qué pensó? A ella no le voy a dar hijos. ¿De quién era la meta? De Dios. Oiga, y si Dios se puso la meta de que no crezcamos, ¿qué? ¿Usted qué pensaría? ¿Cuánto aguantaría más acá? ¿Usted? ¿Cuánto aguantaría yo? Si Dios se puso la meta de hacernos chiquitos, no grandes. Dios le dijo a usted cuál era su estatura. Dios no dijo, no voy a hacer un hombre gran, alto. No, tal es su estatura. Punto. Y entonces, ¿usted se pone la meta de crecer o usted acepta que Dios lo hizo como Dios lo hizo? ¿Cuál es el punto? Sigue siendo la soberanía de Dios. Yo vivo por gracia o me voy a todos mis esfuerzos propios hasta que logre lo que quiero. Y me amargo tratando de conseguir algo que Dios no me está pidiendo. Ahora, entendiendo que Dios mismo no le había concedido a Ana tener hijos, ella no debía esperar que tampoco le reclamaran por no procrear. A ver, si Dios viene y me dice, cuídame los que están, no me dice, consígueme 100, ¿qué me va a reclamar Dios cuando yo llegue si me muero así y llego al cielo? Dios me va a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿No me consiguió otro más? Yo le voy a decir, no, usted me dijo que cuidara a los que había, no me dijo que consiguiera otros. ¿De qué? Cuando Jesús llegó al cielo, Dios le dice, bueno, y todas las multitudes, ¿cuántos te ganaste? No, estos 12. Y uno dice, por tu voluntad, por tu soberanía, también, chao, Dios. ¿Qué le diría Dios a Jesús? Y 12 nomás. Usted con toda la gloria, todo el poder, el lleno del Espíritu Santo, con toda la palabra, con toda la unción, con todos los milagros, ¿no consiguieron 12? ¿Y cómo están? Venga, les echo una miradita, todavía no ven el Espíritu Santo. Allá estaba Pedro pescando, allá estaba el otro en su casita, allá echándose, el otro allá todavía yendo a hacer cuentas de cobro, el Mateo, haciendo la contabilidad alguno. Bueno, y no están cambiando el mundo, ¿qué pasó? Ese es el punto. Si estamos entendiendo este asunto como algo de Dios, Dios, tiene que ver con Dios. Toda la historia de Ana tiene que ver con Dios. El problema no es Ana tampoco. El asunto es Dios, pero Ana necesita ubicarse en Dios. Mire, la gente religiosa cree que Dios está obligado a conceder caprichos personales a forma de compensación. También desconocer la santidad de Dios y lo que Dios dice en su palabra confunde al punto de hacer creer que Dios está obligado a bendecirlos, de acuerdo a sus logros, ¿sí o no? Contender con el enemigo no resuelve aquello que Dios ya determinó, porque entonces decimos, no, bueno, entonces peleemos con el enemigo. ¿Qué pasa si Ana dice, ¿sabe qué? Voy a contratarle la moto y me quito a Penina de encima? ¿Cuántos hijos le hubiera dado eso? Voy a estar el espíritu de Penina, ¿cierto? De resentimiento y de amargo y se quitó a Penina de encima. Eso hubiera sido que Dios diga, bueno, pues sí, pobre el cana, yo le dije que le iba a dar fruto, entonces mija, ahora sí él es chino. ¿Sí? No. Ni siquiera es quitarnos el enemigo encima. Es mirar a Dios, es entender lo que Dios quiere, el proceso de Dios con mi vida en este momento. Ni siquiera Ana tenía que mirarse a sí misma, tenía que mirar a Dios. Movernos por pensamientos humanistas va a lograr únicamente que perdamos la correcta intencionalidad que Dios busca del corazón. No, pues que todas las iglesias tienen gente, tienen sillas, tienen sonido, y aquí mire con ese cosito blanco ahí, pues sí, todas las iglesias tienen eso. Y si Dios nos dice que cantemos a capela, hasta sonaríamos mejor de pronto. Y necesitamos ubicarnos en qué es lo que Dios quiere con nosotros. Estamos terminando este año y la idea sería precisamente, Señor, bueno, ¿qué
quieres con nosotros? Después de toda esta lucha, después de toda esta cosa, finalmente, más allá de la esterilidad es Dios, ¿quién eres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Cómo es el asunto? Contigo. Termino entonces, ahí en ese punto nos queda pendiente para una segunda parte, es cómo concebir la voluntad de Dios. Ya miramos de alguna manera las raíces de la esterilidad. Una de las cosas que me impresionó en el texto fue la relación de Ana con el Cana, porque en uno de los últimos versículos que leímos, el Cana le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Saben que a veces por estar preocupado por estas sillas, descuido mi oración para Dios? A veces por estar preocupado por estas paredes, descuido mi relación con Dios. A veces por mirar lo que no tengo, estoy dejando de ver lo que sí tengo. El Cana le dice, no, te soy yo mejor. Si Dios no es lo mejor para usted, entonces ¿en dónde estamos? Si lo mejor para usted sigue siendo sus hijos, su mamá, su papá, su tío, su marido, si Dios no es lo mejor para usted, seguimos estériles. Porque finalmente, ¿quién sí puede embarazar a Ana? Dios. ¿Quién sí la puede hacer concebir? Dios. ¿Quién debe concederle a ella el privilegio de tener? Dios. ¿Quién puede hacernos crecer? ¿Quién puede ayudarnos a vencer nuestras situaciones? Dios. Pero nosotros andamos abrazando nuestras peninas. Estamos agarrados con ellas allá diciéndole, pero mire, irríteme más, tóqueme en la herida más. Y dejamos que otros vengan, que nos hieran, que nos toquen, que nos humillen, que nos hagan un montón de cosas. Y nos irritan, y nos deprimen, y nos entristecen. Es más, dejamos de comer, dejamos de disfrutarnos el culto al Señor, porque estamos con nuestras peninas aquí cantándonos en el oído todo el tiempo, usted no tiene chino, usted no puede, usted no hizo. Que Dios nos ayude, mis hermanos, que Dios nos ayude en esto. Yo quiero que ustedes tomen esto, lo miren en su vida, en su casa, en sus relaciones personales, trate de darle una aplicación personal para que le sirva y para que nos sirva como iglesia. Que podamos empezar a entender la soberanía de Dios sobre las cosas. Miren, termino con este punto y hablo de algo mío, muy personal. En Ibagué, yo recuerdo y creo que les contamos alguna vez la historia, salimos con mi esposa, frustrados porque la iglesia nada. Aquí llegan ustedes, allá no llegaba nadie. Hacíamos culto los dos. Yo le ofrendaba a ella y ella me ofrendaba a mí, y después nos íbamos y nos gastábamos eso en un tinto. Y un día, después de años, después de tantas situaciones, yo salgo un día y le digo a ella, tú eres una aventurera y yo igual. ¿Por qué te viniste a aventurar conmigo eso? ¿Por qué? Ella me respondió alguna cosa, nos habían invitado a un ayuno y el pastor dice, Dios no nos trajo aquí a aventurar. Ese era el tema que él tenía. Dios no nos trajo a aventurar. Pastor de la presbiteriana, lo quiero mucho. Dios no los trajo aquí a aventurar. A veces uno se siente como aventurando, como, no sé para dónde voy, no sé cómo, no sé esto cuándo va a encallar en algún lugar, cuándo esto ya vamos a llegar a puertos seguros y vamos a seguir ahí en medio del mar a la aventura. Pero Dios me decía algo esta semana, en estos días de quietud, me decía, dígaselo a la iglesia, que no estamos aventurando. Tal vez nos parezca que estamos aventurando. Tal vez ni yo sepa dónde vamos, pero Dios sí. Por eso sigo acá, por eso estoy acá esta mañana. Porque pareciera que no vamos para ningún lado, mis queridos. Pero Dios sí sabe cuándo nos lleva. Y yo prefiero confiar en Él. Yo prefiero confiar en Él.